Muy buenos días a todos. El día de hoy tenemos una plática sumamente interesante. Planeación financiera ante la crisis en tiempos de COVID-19. Y para ello tenemos a la experta en el tema, la maestra María de los Ángeles Silva Correa. La maestra Ángeles Silva cuenta con los siguientes estudios. Actualmente es candidata del programa de doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene una maestría en Economía en el Instituto Politécnico Nacional y una licenciatura en Economía en la misma universidad y otra licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a sus contribuciones científicas, ella ha colaborado en un capítulo del libro denominado El mercado de derivados y su impacto en la política monetaria, un modelo de volatilidad estocástica. También ha participado en la publicación de 2 artículos. El primero con nombre de Un modelo de agentes heterogéneos para determinar los impactos del tipo de cambio sobre las decisiones de consumo y portafolio. Esto fue en la revista Panorama Económico de IPN. El segundo artículo fue en Tipos de cambio de bienestar social, un modelo de agentes heterogéneos por la revista Es Economía. Ella forma parte del grupo de investigación. Es miembro del Grupo Internacional de Investigación sobre el modelo ecotástico de los fenómenos económicos y financieros. Tiene alrededor de 40 miembros de diversos países. Y en cuanto a su experiencia académica, fue asistente de investigación en la sección de estudios de posgrado de IPN y asistente de investigación en CONACYT. Ha impartido diferentes materias en Universidad de La Salle y otras universidades. Y bueno, también ha diseñado cursos en línea para nuestra universidad. Cuenta con 5 áreas de especialidad. Tiene estas 5 áreas, que es mercados financieros, productos derivados, evaluación de riesgos, variables económicas y finanzas corporativas. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a la maestra María de los Ángeles Silva para que nos pueda platicar de este tema y comenzamos con esta masterclass. Bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues primero les doy la bienvenida. Muchas gracias por el tiempo que toman para estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la planeación financiera ante la crisis COVID-19, ¿no? Es un evento primero, pues que obviamente no esperábamos y que muchos de nosotros, sobre todo en el aspecto empresarial, no estábamos preparados para enfrentar, ¿no? Yo supongo, a mí me pasó en algún momento que cuando inicia toda esta etapa COVID, yo estaba dando clase con mis alumnos, ellos estaban muy preocupados y me decían, ¿qué va a pasar? Les dije, no, no se preocupen. El siguiente mes, si acaso, ¿no? Si esto se alarga mucho, el siguiente mes nos vemos. Y resulta que, pues ya hoy tengo alumnos que no conocí, no solo no volví a ver a mis alumnos de ese momento, tengo alumnos que no he conocido en manera presencial y además tengo alumnos que no se han conocido entre ellos, ¿no? Se ha alargado mucho más de lo que pensábamos y bueno, nos ha sorprendido en todas las formas posibles, ¿no? No solo es una crisis de salud, es también ya una crisis a nivel social, económico. Entonces, hablar de estos temas es, creo yo, muy relevante. Espero que esto pueda aportar algo, sobre todo en el caso de aquellos que pretenden el emprendimiento, que hoy más que en ningún otro momento es importante, es lo que va a hacer que nuestra economía vuelva a crecer, ¿no? Y bueno, ante esto, pues vamos a comenzar. Esta plática, esta pequeña conferencia, se basa en 3 ejes temáticos. En un segundo. ¿Puedo avanzar en la presentación? Gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar primero sobre el ambiente empresarial en México. ¿Cómo está configurado? ¿Qué hay? Algunos datos generales.
Y después vamos a enfocarnos hacia la parte de la administración y el gobierno corporativo, que pues es muy importante, ¿no? Justamente es la parte medular dentro de las empresas, del emprendimiento, etcétera. Y vamos a concluir con la parte del financiamiento, que finalmente todo lo que pensemos son ideas si no tenemos el financiamiento y las fuentes adecuadas para llevar a cabo nuestras ideas. Entonces, eh, eh, primero, por favor, la siguiente sobre el ambiente empresarial en México, cómo se configura nuestro país, que espero que esta parte no les sorprenda demasiado. A mí, la primera vez que la veía sí me sorprendía. Eh, Creemos que nuestro país tiene una configuración de grandes empresas, ¿no? Que las grandes empresas son quienes están otorgando la mayor parte de los empleos. Y creo que es una parte por la que cuando aceptamos emprender, no creemos que nuestro proyecto pueda ser exitoso, porque tenemos esta idea de solo las grandes empresas son exitosas. Y bueno, sobre eso quiero mostrarles la primer parte del ambiente en México. Primero, ¿en qué nos especializamos los mexicanos, no? ¿Qué es lo que invertimos mucho más? La siguiente, por favor. ¿Cómo está dividido nuestro mundo empresarial? Bueno, pues resulta que pese a lo que creemos, solamente el 8% de todas las empresas que existen en México pertenecen al sector industrial, ¿no? La producción de bienes únicamente incluye el 8% del total del más de medio millón de empresas que existen en México, mientras que el sector comercio, este ha ido incrementando con los años. Cada vez más somos un país de servicios, ¿no? Que está produciendo servicios. De este sector se lleva el 28% de ese más de medio millón de empresas que existen en nuestro país. El 28% está destinado al sector comercio. Y muy importante, al sector servicios, el 64% de todo lo que producimos en México tiene que ver con servicios, ¿no? Es lo que se especializa a los mexicanos, lo que nos gusta, etcétera, y tiene mucho que ver con la siguiente configuración en, eh, eh, en la siguiente diapositiva, por favor. El tamaño de las empresas, que esta es la parte que decía, espero que no les sorprenda, pero en México la mayor parte de las empresas no son grandes empresas. De hecho, las grandes y medianas empresas solamente se llevan el 1%, menos del 1%, de hecho, cada una. Del total del más de medio millón de empresas que existen en nuestro país, solo 1% son grandes empresas y solo 1% son empresas medianas. En un momento les voy a hablar sobre esto, cómo si mi empresa es una empresa micro, pequeña. Si es una micro, más o menos me lo imagino, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se configura este ambiente? Bueno, resulta que el 91% de las empresas en México son microempresas. Es decir, la mayor parte de los empresarios en México son pequeños empresarios. Y la importancia del emprendimiento aquí está. El 7 de cada 10 empleos en nuestro país no es generado por una gran empresa, sino por una pequeña empresa, ¿no? La mayor parte de nuestros vecinos, de nuestros amigos, etcétera, trabaja, tiene una pequeña empresa y eso es lo que genera su fuente de ingresos. Entonces, el emprendimiento para nuestro país siempre ha sido importante, pero sobre todo ahora, sabiendo que las microempresas son empresas sumamente vulnerables en el sentido que no desarrollan planes de negocios, que no tienen grandes esperanzas de vida, pero que son las generadoras de los empleos en México, ¿no? Junto con las pequeñas empresas, que son solo un poco más grandes que las microempresas, ocupan casi el 99% de lo que se produce en México, ¿no? Esta es la importancia del emprendimiento del que hablamos y del que vamos a justamente a tratar en esta sesión, ¿no?
¿Cuáles son algunas fallas, algunas áreas de oportunidad que tienen las empresas? Porque ya vimos que son importantes para la economía, pero también al mismo tiempo tenemos la estadística actual de COVID, que una de cada 4 pequeñas empresas cierra durante esta crisis, ¿no? ¿Cuáles son esas variables que están ahí incidiendo sobre estas empresas que provoca que al final, bueno, primero no tengan una esperanza de vida alta y después esto, que no puedan sobrevivir a una crisis, ¿no? Eh, ¿Me ayudan por favor con la siguiente? ¿Cómo se dividen las empresas? Para saber si primero mi emprendimiento, ¿dónde lo clasifico? ¿Por qué es importante la clasificación? Un paréntesis antes de continuar, porque dependiendo de la clasificación de mi empresa, yo accederé a diferentes fuentes de financiamiento. Hay diferentes tasas de interés, diferentes fuentes de financiamiento para empresas de distintos tamaños, ¿no? Y es importante conocerlos. Entonces, bueno, una microempresa en México se considera una empresa que tiene hasta 10,000 empleados y que en sus ventas tiene, en ventas anuales, estamos hablando, tiene hasta 4 millones. Toda empresa que exceda los 4 millones en ventas anuales y los 10 empleados será considerada ya en la siguiente escala. Necesita considerarse las dos variables, que tenga hasta 10 empleados y que venda al año hasta 4 millones de pesos, ¿no? Eso es una microempresa en México, ¿no? Una pequeña empresa es aquella que tiene en su nómina de 11 a 50 empleados y que facturan, aquí no que venden, que facturan hasta 100 millones de pesos. Eso es una pequeña empresa. Observen la clasificación tan amplia. Para aquellos que tengan un modelo de emprendimiento, que tengan una pequeña empresa, supongo, en muchos casos, casi sin temor a equivocarme, que en las pequeñas empresas difícilmente llegan a los 2 millones de pesos. Y observen que aquí el tope es de 4 millones de pesos. O sea, ¿a qué distancia estoy del objetivo de crecimiento de mi empresa, ¿no? De que se convierta de una micro a una pequeña empresa y luego de una pequeña a una mediana empresa, que una mediana empresa ya aquí está considerada su tamaño por el sector. Bueno, el único sector que es diferente en el caso de las empresas es el de comercios. Una empresa de comercio se considera pequeña hasta de 11 y hasta 31 empleados. Después de 31 y hasta 100 empleados se considera una mediana empresa. En el caso de una empresa de cualquier otro sector, se considera mediana siempre que rebase los 50 empleados y llegue hasta 100 empleados y que facturen al año, no que vendan, que facturen hasta 250 millones de pesos. Todo lo que rebase estas cifras en número de empleados y en facturación ya es considerado una gran empresa. Estas cifras, justo lo que les decía, aquellos que estén emprendiendo, que trabajen en una empresa, que tengan planeado poner una empresa, ¿a qué distancia estoy de estas cifras, no? Hoy justamente quiero hablar sobre esta parte de la planeación que nos permite o que le permite a una empresa sobrevivir a algunas de las crisis, ¿no? Y bueno, ¿qué crisis más aguda que justo la que estamos viviendo? ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Bueno, a pesar de esta cifra tan tajante en la que observamos que las pequeñas y microempresas son las que abundan en México, son las que están generando crecimiento, las que están generando empleos, tenemos una estadística que es un poco preocupante. Esta estadística está dada por el INEGI a través de su encuesta de la ENAPROCE, en la que se pregunta sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas sus expectativas sobre algunos temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con, ¿tú deseas crecer?
Deseas que tu empresa crezca y de principio pensaríamos, por sentido común, por supuesto, ¿no? ¿Quién no desearía que su empresa creciera? Bueno, pues resulta que en México el 22.5% de las personas que tienen una micro, pequeña o mediana empresa dice que no desea que su empresa crezca. Y algunos aspectos son muy relacionados a la estructura social de México, pero algunos otros tienen que ver con las capacidades administrativas, de las cuales, como digo, estamos diseñando esta plática justo para hablar de ellas. Bueno, de ese 22.5% que dijo que no desea que su empresa crezca, mencionó algunos aspectos interesantes. Uno de los más importantes tiene que ver con el tema de seguridad, que supongo algunos de ustedes también han considerado para llevar a cabo o no una empresa, ¿no? Cuando generalmente cuando emprendemos no tenemos una idea, tenemos muchas ideas, ¿no? Y algo curioso en México es que muchas de esas ideas se van descartando por el tema de seguridad. Ok, esta idea es buena, pero es peligrosa, ¿no? En la región en la que vivo, etcétera, ¿no? 18% de ese total que dijo que no desea crecer tiene temor a la inseguridad en México. Eh, eh, Uno muy importante que es sobre el que vamos a versar el resto de esta sesión tiene que ver con las complicaciones administrativas. 24.5% de ese total dice que es muy complicado. Es decir, traducido en otras palabras, no creen tener las habilidades correctas para administrar una empresa más grande. Prefieren que su negocio permanezca así porque que crezca implica una administración más compleja para el cual no se sienten capacitados. Entonces, es importante aquí, si yo deseo que mi empresa crezca, obviamente tener las habilidades que me permitan administrar correctamente, estructurar correctamente, van a ser importantes, ¿no? Bueno, una parte, 5.8%, dice que los trámites son costosos, y el 47.4% se dice satisfecho con su empresa, ¿no? Y bueno, aquí voy a nuevamente hacer un paréntesis. Una cosa importante es que si tú preguntas a un microempresario sobre su empresa, muchos de ellos se van a reír y te van a decir, es que yo no tengo una empresa, solamente tengo un pequeño negocio. Y ahí está una de las claves, ¿no? Si tú no tratas a tu empresa como una empresa, nunca va a llegar a serlo, ¿no? Por más pequeña que sea tu empresa, debes darle el tratamiento de una empresa, ¿no? Ese es uno de los pilares fundamentales para que comience el crecimiento, ¿no? Y bueno, ya 4.3 dio algunas otras razones ajenas a la encuesta. Y bueno, este es el ambiente en el que estamos desarrollando nuestra actividad empresarial. Eh, eh, Hay un campo fértil porque hay una buena parte de las empresas que no desea crecer y eso permite que las empresas que sí desean crecer, pues justamente vayan teniendo este desarrollo en la medida en la que vayan adquiriendo habilidades gerenciales, administrativas, etcétera, ¿no? Y sobre eso vamos hacia el siguiente punto, la administración y el gobierno corporativo. Estos dos variables son pilares fundamentales para el crecimiento de una empresa y para permitir que la empresa sobreviva. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el objetivo fundamental de una empresa, no? Eh, Esta pregunta siempre la hago cuando estoy en clase, le digo a mis alumnos, muchos de ellos son emprendedores, ya tienen empresas consolidadas, etcétera, y un poco a manera de reflexión les digo, ¿cuál es el objetivo de tu empresa? Y algunos ya muy estructurados me dicen que crezcan mis ventas, que crezcan mis ganancias, etcétera. Algo importante es que el objetivo de cualquier empresa con fines de lucro, porque también esa es la otra, ¿no? Que algunos me han dicho,
yo estoy en un AC, es lo mismo, casi. Casi, pero si partes de este objetivo fundamental, podrás estructurar todas las variables, tanto cuantitativas como cualitativas, de manera que permitas que la empresa se mantenga, se mantenga en el mercado y que crezca hacia donde tú quieres. Bueno, el objetivo fundamental de una empresa debe ser, primera, la maximización de beneficios. Los beneficios están considerados como las ganancias de una empresa, ¿no? Sus utilidades. Quiere decir que todo el tiempo debes estar ganando lo máximo posible. Lo máximo posible dadas tus restricciones, por supuesto, no como un anhelo. Lo que yo deseo ganar es 1,000,000 de pesos diarios. Bueno, yo también, ¿no? Pero ¿cuáles son tus restricciones? Conoce las restricciones presupuestales que tienes, de capacidad instalada, conoce tu mercado, etcétera, y en base a eso planearás cuál es el máximo rendimiento al que puedes acceder, el que te permita generar estrategias que ese solo sea tu máximo por el momento, que puedas acceder a otro máximo, ¿no? Es decir, el objetivo fundamental de cualquier empresa, resumiendo, es ese, maximizar beneficios todo el tiempo. Por supuesto que habrá algunas teorías dentro de las finanzas, de la economía, que digan que pues esto no es cierto, ¿no? Habrá detractores. Bueno, dentro de la parte financiera del mainstream, consideramos que la maximización de beneficios es lo que ayuda a las empresas a generar estrategias adecuadas de crecimiento. Y el siguiente objetivo de la empresa es el permanecer en el mercado. En México la esperanza de vida de las empresas es muy pequeña. En el caso de las microempresas, la mayor parte no sobrevive a un año desde su fundación. Entonces, sobrevivir al mercado y maximizar tus beneficios es lo que es el objetivo fundamental de toda empresa. Y ahora sí, por favor, la siguiente. Para que este objetivo se logre, tenemos variables cuantitativas y variables cualitativas. Las variables cuantitativas tienen que ver con toda la parte del dinero, financiamiento, cuentas, etcétera, de la empresa. Y las variables cualitativas tienen que ver más con las prácticas que genera una empresa para poder sobrevivir, ¿no? Eh, la siguiente, por favor. Dentro de las variables cuantitativas hay aspectos fundamentales. Eh, eh, Acá en la maestría en administración en La Salle, sobre todo, que es donde estos temas los desarrollamos completos, los alumnos tienen inquietud mucho sobre la receta. ¿Qué es lo que permite que una empresa sea exitosa? Y realmente esta parte es multifactorial. No existe una receta que nos diga o que nos dé los pasos que nos van a guiar hacia el éxito de la empresa. Lo que sí es cierto es que existen variables que si no se toman en cuenta, sí van a guiar seguro al fracaso a una empresa. Y dentro de estas variables podemos encontrar lo siguiente. Como lo que dije al inicio, trata tu empresa como una empresa. Bueno, ¿cómo empiezo, no? ¿Qué aspectos debo considerar para ver el fruto de mi trabajo, ¿no? Que yo pueda materializar en rendimientos mi emprendimiento. Bueno, dentro de las variables cuantitativas que se consideran, tiene que ver primero con que tu empresa tenga información financiera. La mayor parte de las micro, hablo sobre las micro porque seguramente muchos de los que estamos aquí, nuestro emprendimiento inicia con una micro, con una pequeña, tal vez mediana empresa en algunos casos aislados, pero sobre todo pequeñas y microempresas, ¿no? Y uno de los aspectos que se determina ahí para las micros, que vamos a ver en un momento, tiene que ver con que no tiene ningún tipo de registro financiero. Hay una gran desconfianza en México por las instituciones, tanto públicas como privadas, ¿no? No consideramos que si tenemos algún tipo de registro,
eso es sujeto para que venga alguien y vea lo que tengo. No, no. Aunque tengas un registro interno, debe de haber un correcto registro de tus cuentas. Si desconozco cómo generar un sistema financiero, bueno, lo primero, obviamente, es la capacitación. Ahí sí no queda de otra. La siguiente es que todo lo que entre y salga de mi empresa esté correctamente contabilizado. Si yo tengo una micro, una tendencia muy común es a creer que lo que gana mi empresa es lo que gano yo. No, una parte importante dentro de la administración de una empresa es dividir. Yo soy el dueño, pero la empresa es un ente aparte. Yo deseo que se convierta en un nuevo ente. ¿Para qué? Para que el dinero que ingrese a mi empresa sean los rendimientos de ella y cuando mi empresa entre en una crisis, tenga deudas, no sean mis deudas, sean las deudas de la empresa, que yo no tenga crisis junto con mi empresa. ¿No? Eso es importante y por eso el registro financiero es sumamente importante. Así agarre 10 pesos para ir y comprarme un agua, debe estar registrado dentro de la contabilidad de mi empresa. Generar ahí niveles de venta, eso me va a permitir, por ejemplo, saber en qué periodos estoy vendiendo más, qué día de la semana es el preferido para mis clientes, qué día vienen mis proveedores y cuánto necesito para ese día, ¿no? Y además comenzar a generar utilidades que permitan el crecimiento de mi empresa, ¿no? Dentro de esta información financiera se encuentran los activos de mi empresa, qué es lo que le pertenece a mi empresa, cuáles son los niveles de liquidez, cuál es el dinero que yo tengo a la mano para alguna emergencia, si un proveedor me trae una promoción, etcétera, y cuál es el capital. No el capital, no mi capital como dueño de la empresa, el capital que pertenece a la empresa, que es lo que les digo, ahí diferenciar la administración de la empresa de la tenencia. Eso es un aspecto que tienen muy claro los corporativos. Observen ustedes cómo se administra una gran empresa. Pensemos en FEMSA. Si yo voy a la Bolsa Mexicana de Valores y compro una acción de FEMSA, no pasa nada con su junta administrativa, se sigue administrando exactamente igual. Ahora yo soy dueño de una parte de FEMSA, pero eso no quiere decir que FEMSA cambie su estructura administrativa en lo absoluto. Entonces, tener protocolos de administración claros para mi empresa es fundamental. Conocer las necesidades de financiamiento que tiene la empresa, sobre lo cual nada más lo voy a dejar así porque estas necesidades de financiamiento las quiero retomar un poco más adelante y cuál es la situación fiscal de la empresa. Si mi empresa ya está constituida como una empresa moral, tendrá tendrá obligaciones fiscales distintas a si yo estoy dado de alta como persona física con actividad empresarial, por ejemplo, ¿no? Para lo cual, nuevamente, necesito apoyo de personas que conozcan del tema, ¿no? Otro, el caso de las micro, no creemos necesitar la parte administrativa, ¿no? Porque yo sé hacer cuentas y ya es todo lo que necesito para mi micro. Bueno, sobre eso quisiera presentarles algunas estadísticas en el caso de México en la siguiente lámina. En México, ¿cuáles son los tipos de registro contable que han dicho las empresas que tienen? Observen que en azul tenemos las empresas que dicen que han utilizado algún cuaderno, una libreta de apuntes, lo que sea, y rápido para tener contabilidad. En rosa, los que no han realizado contabilidad de ningún tipo. En color limón, verde limón, tenemos los que han utilizado los servicios de un contador y en color azul tenemos los paquetes de contabilidad, ¿no? Y algunos otros. Una parte importante es que del total de las empresas en México, solo 50% dijo que ha utilizado el servicio de un contador y el 21% dice que lleva algún registro, pero solo en una libreta de apuntes, que es lo común, ¿no? Además,
que no perdura en el tiempo. O sea, no tenemos una estructura financiera que nos permita generar un análisis de lo que les digo. ¿Cuánto vendí el lunes? ¿Cuánto vendo los lunes? ¿Cuánto vendo los martes? ¿Cuánto vendo en enero? ¿Cuánto vendo en febrero? Mi empresa es una empresa estacional, entonces, ¿en qué estaciones estoy vendiendo más? Eso es lo que me permite el registro contable dentro de una empresa. Pese a ello, 18.1% del total de las empresas en México dice que no realiza ningún tipo de contabilidad, ¿no? Y bueno, esto genera, nuevamente volvemos al inicio de la esperanza de vida de una empresa pequeña es muy corto, ¿no? 1 año en el caso de las micro y hasta 5 años en el caso de las pequeñas empresas. Entonces, bueno, no tenemos manera de hacer que sobreviva, porque si el dueño de la empresa no está al frente de la empresa, no hay manera de administrarla. Solo él sabía qué pasaba con los proveedores, qué pasaba con las ventas, etcétera. Llega una nueva persona y si no se adapta de inmediato, que no lo hará, la empresa no sobrevive, ¿no? Y 3.3% menciona que no, que tiene algún paquete contable. Estas aplicaciones, etcétera, que se dan por ahí, ¿no? Nada más para finalizar, observen que en el caso de las micro, son las que tienen este promedio, son las que en su mayoría, dicen, 18.6% no realiza ningún tipo de sistema contable, ¿no? El siguiente, por favor. Adicionalmente, las empresas no participan en cadenas de valor. Esta parte tiene que ver con muchas empresas, muchas grandes empresas utilizan a pequeñas empresas para adquirir su materia prima, para contratar servicios, etcétera. Muchas pequeñas empresas deciden no participar en estas cadenas de valor. Tiene un poco que ver con no estoy dado de alta, no puedo facturar, ¿no? Entonces, obviamente, pues no puedo participar en cadenas de valor, que es esto que les comento, ¿no? Participar a gran escala. Ya como unidad, como pequeña empresa, soy no soy relevante para la economía, pero en una cadena de valor mi producción ya es relevante y tiene algunos beneficios. Sin embargo, en México, 4.6% de las pequeñas y microempresas dicen haber participado en una cadena de valor, pero el 95.4% de las empresas no participaron en una cadena de valor. Esto lo dejo para que lo reflexionen de sus empresas, de sus pequeñas empresas, cuántas han participado en una cadena de valor. De hecho, no solo participado, ¿cuál de ustedes ha hecho el intento de participar en cadenas de valor, no? Esta parte es fundamental para las pequeñas empresas, permite justamente lo que les digo, el acceder a nuevos niveles de crecimiento en las empresas. Y ¿cuáles son las razones que dicen por no haber participado en las cadenas de valor? Más del 30% dice que no tiene información. Eh, eh, Esto es muy cultural en México, ¿no? El tener una empresa porque en este momento tal vez me liquidaron, tengo mi aguinaldo, lo que sea, y no pensarla muy bien, no conocer correctamente mi mercado. Entonces, esta parte es fundamental para el crecimiento de las empresas, conocer el mercado y tener información completa. ¿Qué grandes empresas están utilizando el servicio de pequeñas empresas? ¿En qué cadenas de valor puedo participar? Por el giro de la empresa, que eso es irrelevante, de verdad. Existen empresas de todo tipo participando en cadenas de valor, de servicios, de comercio, de producción, etcétera. Lo importante es acceder a ellas, tener los requisitos que se necesitan para poder entrar a las cadenas de valor. Algunas no lo consideran incluso necesario, pues ya vimos que hay una buena parte que dice no desea el crecimiento, entonces, ¿para qué participo en cadenas de valor si no deseo crecer dentro de mi empresa, ¿no? O no le interesa simplemente, ¿no? La siguiente, por favor. De las empresas que sí han participado en las cadenas de valor,
estos son los beneficios que han descrito. Lo primero es el acceso a otros mercados. Eh, la tecnología ha permitido un poco que las pequeñas y microempresas accedan a mercados cada vez más grandes, ¿no? Ya no me limito a mi región, a mi barrio, a mi colonia, ya a través de la tecnología puedo acceder a nuevos mercados, pero sobre todo la parte del acceso a las cadenas de valor ha mostrado que el crecimiento en los mercados, ahora mi público meta ya no es mi colonia, mi público meta ya es el público meta de la empresa en la que participo dentro de una cadena de valor, que generen mejores prácticas de administración y planeación, porque para cumplir con los objetivos de producción, de ventas dentro de la cadena de valor, necesito generar estrategias que permitan que yo cumpla con esos objetivos, ¿no? Entonces, han mostrado tener mejores prácticas dentro de la administración, tienen acceso a la capacitación, porque en muchos casos las grandes empresas capacitan a las pequeñas empresas para que generen específicamente el producto que se necesita. Y eso ha provocado la especialización y capacitación dentro de las pequeñas empresas, ¿no? Mayor estabilidad de la demanda y de los precios, que esto en las micro, los que tienen una micro lo saben, los precios están fluctuando todo el tiempo y no siempre a favor, a veces es algo que perjudica a la empresa. Cuando se accede a cadenas de valor, las grandes empresas estabilizan el precio. Eso no se ve en una gran empresa, ¿no? Ellos estabilizan los precios y eso permite que yo genere mejores estrategias dentro de mi empresa. Y por supuesto, muy importante, la creación de un historial crediticio, que sobre el crédito vamos a hablar más adelante. La siguiente, por favor. Voy a ir un poco más rápido por el tiempo, porque tenemos acceso a una ronda de preguntas al final. Las variables cualitativas, aquí entra justamente esta parte del gobierno corporativo. La estructura corporativa, que exista, que mi empresa contenga una misión, visión y objetivos. Eso es muy importante porque en la misión, visión y objetivos de una empresa se establecen los anhelos de la empresa. Deseo que, bueno, no deseo en el sentido de una cartita a los reyes, sino en el sentido de la estructura de mi empresa, que en un año esté duplicando las ventas que tengo y en base a eso generar estrategias válidas para mi empresa. Establecer o fincar a tu empresa sobre una estructura corporativa es sumamente importante, no importa el tamaño de tu empresa. Eh, Obviamente generar estrategias de marketing serán mucho menos costosas para una micro, deberían ser por la capacidad instalada, y que genere buenas prácticas que tienen que ver con el gobierno corporativo. El gobierno corporativo básicamente es, me ayudan con la siguiente, por favor. El gobierno corporativo es descrito en un manual de las buenas prácticas. Ustedes busquen en internet gobierno corporativo y les va a aparecer el manual, tanto el manual en México como el manual internacional. Bolsa Mexicana de Valores describe al gobierno corporativo como una variable tan importante que dice que una empresa familiar puede convertirse en una empresa que cotiza en bolsa a través de un buen gobierno corporativo. ¿Cuáles son las condiciones indispensables o las buenas prácticas de las que se habla? Que exista un protocolo familiar. Una parte importante para administrar una empresa es que yo tenga protocolos claros, es decir, yo todos los lunes voy a generar toda la contabilidad de mi empresa, todos los lunes a las 6. Si el lunes a las 6 alguien me invita al cine, yo no voy a poder porque el lunes a las 6 yo genero mis protocolos para la empresa, ¿no? Entonces, en la parte administrativa es sumamente importante porque tiene que ver, perdón, la parte del gobierno corporativo, regreso, porque tiene que ver con las buenas prácticas, la disciplina dentro de la empresa. ¿En qué momento soy un administrador? Si yo soy el único que trabaja en mi empresa, porque puede ser, ¿no? Tengo una micro en la que yo soy el productor, yo soy el vendedor, yo soy el administrador, yo soy el negociador, etcétera. Entonces, ¿en qué momento soy productor? ¿En qué momento soy administrador? ¿En qué momento soy vendedor, etcétera, ¿no? ¿Cuál es mi puesto
tengo que describirlo correctamente y tengo que describir las funciones de cada puesto. Que exista una oficina familiar. Aquí lo dicen, o sea, no tiene que ser una oficina realmente, tu sala puede convertirse en oficina, pero debe ser un protocolo sumamente estricto. Estos son los temas que voy a ver el lunes a las 6. Y todos los lunes a las 6 estaré haciendo revisión de esos temas, ¿no? No un lunes que no tenga tiempo, que me vaya al cine, que me sienta mal, no lo haga. Esa parte de la disciplina es muy importante para el gobierno corporativo. Que exista un fideicomiso que esté generado a través de la empresa, no a través de los recursos propios, y un control sobre la empresa, un plan de sucesión que permita que si el dueño de la empresa no está, la empresa sobreviva, ¿no? No importa que ahora esté mi hijo, yo tengo protocolos tan claros que la empresa puede sobrevivir si él sigue al pie de la letra esos protocolos. Y eso permite que con el tiempo se convierta en una asamblea familiar. Por supuesto, es una manera de decir, puede ser una empresa con amigos, ¿no? Un consejo familiar que en algún momento se va a convertir en una asamblea de accionistas y en un consejo de administración. Ese es el objetivo del gobierno corporativo, generar crecimiento en la empresa para que pase de ser una empresa pequeña a una empresa que acceda a fuentes de financiamiento como lo es bolsa de valores. La siguiente, por favor. Y finalmente, hablando justamente del dinero, las fuentes de financiamiento. Esta parte es medular en las empresas. Todo lo demás solo son ideas si no tenemos fuentes de financiamiento. Hay algunas que en México son muy populares, como las que vienen a continuación. La siguiente, por favor. En México, estas son las fuentes de financiamiento que han descrito las empresas para su crecimiento. No vienen en orden de importancia, pero sí son las más populares. En orden de importancia, la más usada por los mexicanos es el Friends and Family, ¿no? Pedimos dinero a amigos y familiares para generar nuestra empresa, ¿no? A nuestra mamá, ¿no? Ahí préstame porque voy a abrir una empresa. Lo importante de las fuentes de financiamiento es tener un plan claro sobre ellas. Puedo pedirle a mi mamá, pero debo estar consciente que ese dinero vino de mi mamá, ¿no? Y eso me va a permitir generar estrategias que me permitan regresar el dinero después, ¿no? Existen la reinversión de utilidades, que es una vez que mi empresa comienza a dar utilidades, la reinvierto para que siga creciendo. Las SOFOMES en México, si no las conocen, las SOFOMES forman parte de muchas instituciones, tanto bancarias como no bancarias, que otorgan créditos a empresas. Tú puedes entrar a una SOFOME para invertir tu dinero y generar rendimientos o para pedir prestado, ¿no? Y sin embargo, en México, menos del 1% de las empresas dijo que hace uso de una SOFOME. La banca comercial es otra de las fuentes más importantes en México. Un problema con la banca comercial es que, por ejemplo, pedimos crédito al consumo y no crédito a la inversión. Yo se lo digo de primera fuente, acá mis alumnos estudian administración y muchos me han dicho que han pedido un crédito personal para financiar su empresa. ¿Cuál es la diferencia entre pedir un crédito personal y pedir un crédito a la inversión? La tasa de crédito. Las tasas de crédito para la inversión son significativamente más bajas que los créditos al consumo. Entonces ahí es importante diferenciar los créditos, ¿no? Los fondos de inversión son también fondos que pueden encontrar dentro de los mismos bancos. Santander creo que es uno de los que tiene fondos más grandes para financiar pequeños proyectos. La banca de desarrollo, en los países latinoamericanos la banca de desarrollo juega un papel fundamental. Te prestan dinero sobre la evaluación de tu empresa. Y aquí nuevamente, la importancia de que tu empresa esté correctamente administrada, que tengas cuentas claras, es acceder a estas fuentes de financiamiento. Si tú no tienes una empresa correctamente administrada, seguramente no tendrás acceso a fuentes de financiamiento, ¿no? No serás sujeto a crédito y entonces sí tendrás que hacer uso de crédito personal. Existen las plataformas de fondeo colectivo, que son
un poco el tema de las SOFOMES, son un poco distintas, pero se parecen mucho a las SOFOMES, ¿no? Son igual plataformas en las que se financia a pequeñas y medianas empresas, sobre todo, para generar proyectos nuevos o para generar crecimiento en proyectos ya creados. El capital privado, que tiene que ver con tengo dinero, ¿no? Y bueno, ahora pongo una empresa. Y el capital de riesgo. Este capital de riesgo es muy importante en el mundo, muy poco importante en México, ¿no? Los capitales de riesgo son, tiene que ver con financiar proyectos de alto valor y con mucho riesgo, pero también que ofrecen rendimientos altos. Eh, eh, Rápido, para que entiendan, un capital de riesgo, por ejemplo, es Uber, ¿no? Uber se financió a través de capital de riesgo en un inicio, Mercado Libre se financió a través de capital de riesgo. En México ya tenemos una empresa, por cierto, consolidada con capital de riesgo, que es Kavak, se acaba de consolidar. Son empresas en las que ya se generan inversiones altas, pero también se prometen rendimientos altos. ¿Cómo funcionan los capitales de riesgo? Tengo una idea y la saco a mercado y digo, pues, ¿quién quiere invertir en esta idea? Todos los que quieran invertir, pues aquí está la idea. No es una estafa, pero puede haber una pérdida, ¿no? Si no se consolida o si no tiene éxito, tu capital está perdido. Pero si tiene éxito, tus rendimientos estarán por encima de los rendimientos otorgados en el mercado. Existen plataformas en las que pueden accederse para generar estas ideas y tener financiamiento para el capital de riesgo, ¿no? Por si alguno tiene ahí alguna idea. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? Ya voy casi concluyendo. Bueno, Deloitte, que es una empresa de temas contables, financieros, administrativos, que además saca estadística, saca esta recomendación, dice, ninguna fuente de financiamiento es tan mala si la utilizas de manera adecuada. Y marca aquí una gráfica, esta gráfica es generada por Deloitte, donde dice cómo debemos utilizar las fuentes de financiamiento según la etapa de nuestra empresa. Las empresas se dividen en 4 etapas básicas. Una etapa de planeación y desarrollo en la que yo apenas estoy ahí generando algunos planes estratégicos que me permitan ahí consolidar mi idea. El inicio de mi empresa, que es cuando la puesta en marcha de esa planeación y desarrollo, el crecimiento de mi empresa, que debe existir, ya vimos que no en todos los casos existe, pero que debe existir, es lo que el objetivo que debe tener una empresa hacia el crecimiento, y la consolidación. En la consolidación no quiere decir que ya no esté creciendo, pero crece menos o con menor velocidad que en la etapa de crecimiento. Es así como sabemos que una empresa es consolidada o en crecimiento, cuando ya su crecimiento ya no es significativamente mayor al anterior. Incluso durante periodos largos, la empresa ya tiene una curva muy plana, ¿no? Ya casi no crece nada. Es la etapa de consolidación de la empresa. Durante estas etapas, Deloitte comenta que, por ejemplo, en la planeación y el desarrollo de una empresa, se pueden utilizar inversiones ángeles, que es como se llama, a las inversiones de capital propio, ¿no? Lo que yo tengo en mi bolsa, y bueno, amigos y familiares y algunos recursos personales. Dice, no se recomienda que en una etapa posterior a la empresa se sigan utilizando estos mismos recursos, porque entonces la empresa nunca va a generar o va a tener la capacidad de autogestionarse, ¿no? De hacer esta división entre la administración y la tenencia. Si yo todo el tiempo a mi empresa le estoy metiendo recursos propios, mi empresa no va a alcanzar el objetivo de crecimiento, ¿no? Nunca voy a saber cuánto realmente está generando mi empresa y cuál es el dinero propio, diferenciar mi capital del capital de la empresa. Entonces, Deloitte recomienda que en el caso de la planeación y el desarrollo se utilicen recursos de familiares y amigos y recursos personales solo al inicio de la empresa.
perdón, en la planeación y el desarrollo. En el inicio de la empresa dice utilízalos, pero utilízalos en menor medida, ya no tanto, o sea, solamente para algunas pequeñas contingencias y por supuesto registrarlo, ¿no? Que es una entrada nueva de capital a la empresa. Si tu empresa ya está en consolidación, en una etapa de crecimiento, entonces ya utiliza alianzas estratégicas que tiene que ver con participa en cadenas de valor de las que hablábamos, ya intenta gestionar algún tipo de capital de riesgo. Esto dependerá mucho del perfil de las personas, ¿no? Hay personas que tenemos perfiles más conservadores y personas que tenemos perfiles más riesgosos. Quienes tienen perfiles más riesgosos van por muchos mayores rendimientos, pero también con mayores riesgos y acceden a algunas fuentes de financiamiento como el capital de riesgo. Los proveedores ya confían en mí, entonces ya puedo acceder a su crédito y algunos otros tipos de créditos. En la etapa por supuesto, capital privado, que ya invites a inversionistas, que esta es otra parte de la estructura social en México, ¿no? No nos gusta como organizarnos con algunos amigos porque decimos, no, porque luego salimos de problemas. No, el problema es que no estructuras bien tu administración y por lo tanto, si hay un capital que entre, como entra casi como un regalo, no lo administras correctamente y ese es el problema, ¿no? En el caso de las grandes empresas, ese problema no existe. Mientras más accionistas haya, mejor, porque estamos accediendo a nuevas fuentes de financiamiento. Crédito comercial, observen que dice crédito comercial y no crédito personal. El crédito personal no se recomienda en ninguna etapa de la empresa. Nunca utilices crédito personal para generar una idea en términos empresariales. Y ya en una etapa de consolidación, el mercado de deuda. Tú mismo emite tu deuda, ¿no? Genera algunos bonos y véndelos en el mercado. Y por supuesto, si tu empresa ya está consolidada, ¿por qué no el mercado accionario? Nada más de manera muy breve. La siguiente, por favor. En México, esta es la expectativa sobre crédito. Más del 60% de las pymes dice que no aceptaría un crédito, porque hablamos de que las personas piensan que el crédito es solo crédito personal. No sé de aquí cuántos, espero que muchos sepan que cada, por ejemplo, institución financiera tiene su crédito a pymes, pero necesitas que haya un modelo correcto de negocios, que tu empresa esté fincada sobre un modelo estable o que ya esté generada, ¿no? Que esté dada de alta, etcétera, ¿no? Entonces, en México, por ejemplo, hay desconfianza con el caso de créditos. Ustedes observen los estados financieros de un corporativo, de cualquier corporativo, más del 80% de su estructura es crédito. No se financian a través de capital propio y en cambio las pequeñas empresas tienen mucho miedo al crédito porque si mi empresa fracasa, después ¿cómo lo pago? Bueno, es un riesgo que necesitamos correr para acceder a nuevos rendimientos, ¿no? En el caso de las micro, por ejemplo, 74% dice no aceptaría un crédito personal. Y algunas de las razones que dan, la siguiente, por favor, dice que no tiene confianza en los bancos, que el crédito es muy caro porque piden crédito al consumo y no a la inversión. Algunos creen no necesitar el crédito y algunas otras razones, ¿no? Y finalmente, la última, ¿en qué se utiliza el crédito? ¿Cómo debo utilizar el crédito? Bueno, ya lo tengo. La última, por favor. La mayor parte de las empresas dice haber utilizado parte de su crédito para comprar insumos. Esa parte creo que es de sentido común, parece lógica, compra de maquinaria, pero una buena parte es algo preocupante. Utiliza el crédito para pagar otro crédito. Pagar deuda con más deuda es sumamente peligroso porque solo estoy incrementando, estoy multiplicando mis tasas de interés. No, realmente no estoy cubriendo mis deudas. Entonces, una parte importante en el financiamiento es que realmente se destine a las áreas correctas. La compra de insumos es lo más lógico, la compra de maquinaria, la expansión de la producción, por supuesto, el pago de salarios, otra que no es recomendada y que en México es muy usada, ¿no? El desarrollo de nuevos productos, compra de inmuebles,
planes de expansión. Observen que cuanto más complejo es la variable que se utiliza, menos es probable que se use, ¿no? Para compra de inmuebles no se usa solo 4.2% de las empresas, solo dijo haber utilizado el crédito para eso, ¿no? Planes de expansión, solo el 3.7%, y apertura de nuevos negocios, 3.7%. Esa parte es muy importante, no utilizar el crédito para el gasto corriente. El gasto corriente es lo que no tiene un retorno, ¿no? Entonces eso es, yo creo que de las partes más importantes del uso del crédito. Bueno, con esta parte voy a concluir mi participación. Y voy a dar paso a algunas preguntas, espero que las haya. Muchas gracias por su participación. Y adelante con algunas dudas. Perdón por ir corriendo, pero bueno, tenemos esta cosa con el tiempo, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, maestra Ángeles. A toda la audiencia, si tienen alguna pregunta, pueden compartirnos por el chat. Con todo gusto daremos solución. Esperaremos unos minutos para ver si hay alguna duda y la maestra Silva nos pueda apoyar con resolverlas. Nos dice Gabriela Díaz, ¿alguna bibliografía recomendada para emprendedores? ¿Alguna bibliografía recomendada para emprendedores? Pues más que un libro en específico que hable sobre el emprendimiento, creo que la parte de capacitación es muy importante, que conozcas de aspectos contables, cómo generar un estado financiero, qué contiene, sobre todo un balance general, un estado de resultados. Obviamente que conozcas la parte del gobierno corporativo, que tiene que ver con las buenas prácticas. El manual del gobierno corporativo no es nada sencillo de leerse porque es una cosa tediosa, pero sí es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces, yo creo que con esas dos cosas bien podrías iniciar. Y cualquier libro de planeación estratégica. En Facebook nos dice Israel Sanabria, ¿en qué es bueno invertir un préstamo? ¿En qué es bueno invertir un préstamo? Yo creo que para esa pregunta no hay una sola respuesta correcta. Lo primero que te digo es, depende de tu perfil de inversionista. Como decía, los inversionistas más conservadores prefieren invertir en cosas que su retorno, aunque sea más pequeño, sea más seguro. Y los inversionistas más arriesgados dicen, yo voy a arriesgar a perderlo con tal de obtener rendimientos extraordinarios. Si te refieres en términos de una empresa, eso dependerá de tu mercado, por ejemplo, de tu producción, de que conozcas correctamente, sí, en general el mercado. Yo creo que esos son aspectos fundamentales. En cuanto al mercado financiero, si te refieres a eso, pues ahí lo mismo, hay distintos tipos de productos con diferentes niveles de riesgo. Muchas gracias, maestra. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Todavía no. Tenemos, por ejemplo, un comentario de Sara Cervantes que dice interesante. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Pues agradezco a todo el público que nos acompañó el día de hoy desde la parte de Zoom y también en las redes sociales. Y agradezco también a la maestra Ángeles Silva por su participación. Muchísimas gracias, maestra, por este gran apoyo, esa asesoría a los jóvenes. Y pues bueno,
Va a haber más eventos, estén pendientes de la página web, de nuestras redes sociales, vamos a estar publicando contenido de valor para ustedes y dejamos también un enlace por si ustedes quieren más información sobre nuestros posgrados, puedan también registrarse. Pedimos solamente el nombre, teléfono y correo para que ustedes puedan, en este caso, dejar esos datos. Un asesor os estará contactando en el transcurso del día para poder brindar la información a detalle de toda la oferta académica que tenemos, fechas de inicio, costos, requisitos, toda la información como tal a detalle. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estén muy bien, que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias. Un último comentario que me gustaría compartir de Julio Antonio. Maestra Ángeles, excelente ponencia, muy buena información. Ojalá haya más ponencias sobre el tema. Gracias. Y Carlos Alberto, excelente exposición. Gracias, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y lo mismo que decía Ángel, reiterarlo. Por acá tenemos la maestría en administración en la Salle Neza. Y bueno, todos estos temas se amplían completamente, ¿no? Casi que por cada punto que hay aquí, tenemos una materia en el posgrado. Entonces, invitarlos, ¿no? Un posgrado yo creo que nos ayuda mucho a la parte del crecimiento personal. Entonces, bueno, si hay algún interesado ahí, les dejan los contactos, etcétera, para que pues accedan a todo este conocimiento. Muchas gracias por acompañarme. Gracias a usted. Gracias, maestra.